Desde la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, hemos preparado un especial por el Día Internacional de las Mujeres. Para esto, hemos invitado a representantes de los diferentes estamentos que componen nuestra institución. Nos acompañan una estudiante, una no docente, una docente y una egresada, quienes opinarán respecto al rol de la mujer en la sociedad. Está con nosotros Marta Machín, estudiante de la carrera Ingeniería en Alimentos, quien es mamá y emprendedora también. En representación del estamento no docente está Natalia Rosales, quien también es emprendedora y mamá, estudiante a tiempo completo y que es también diseñadora de interiores. En el estamento de egresados está Anabel Lozano, quien también es emprendedora y mamá. Y representando al personal docente e investigadores de nuestra casa, la doctora Beatriz Espeche. Este especial tiene como objetivo reflexionar y mirarnos en nuestro rol como mujeres dentro de nuestra sociedad. Para esto vamos a comenzar con el tema que ha sido tendencia durante estos últimos 2 años, que ha sido la pandemia y cómo nos ha ubicado dentro de nuestra sociedad como trabajadoras, como mamás y demás. Para esto queremos empezar a escucharlas y vamos a empezar con Anabel. Queremos escucharte y queremos que nos cuentes cómo crees que ha afectado la pandemia en la vida familiar, en tu vida familiar. Bueno, particularmente ese tema es como muy complicado, ha sido una situación muy difícil. Nosotros estábamos viviendo cuando inició la pandemia en Rafaela, Santa Fe. Estaba en el campo, me llaman por teléfono del jardín de mi hijo y me dicen, ¿la mamá de Lorenzo? Sí, lo tienes que venir a buscar. Le digo, estoy en el campo, ¿cómo hago? Bueno, mi marido le iba a buscar a mi hijo, eso ha sido un lunes al mediodía. Lo va a buscar, me vuelven a buscar a la tarde a mí del campo y bueno, me pido licencia del martes al viernes. Cargo en una mochila así 4 bodys, 2 pares de media, una remera y me subo en el auto el martes a la mañana para venir a Santiago porque tenía del martes al viernes, aprovechando los días largos, digamos. Me vengo a Santiago. Nunca más volví a Rafaela porque me agarró la pandemia en el medio. Hemos estado 87 días sin vernos con mi marido y con mi hijo, con mi marido, digamos. En el medio salió el pase que estaba pedido hace mucho tiempo de INTA Santiago del Estero para traerme a Santiago. Entonces, cuando empezó la presencialidad me agarró de nuevo aquí en Santiago, así que no he vuelto más a Santa Fe. He tenido que hacer malabares viviendo en la casa de mi mamá, volver a la casa de tu mamá, digamos, después de tantos años, con un hijo chico, trabajando en videollamadas, que creo en la mayoría de las fotos de las presentaciones laborales estaba Lorenzo seguramente tomando la teta todavía. Complicado, pero bueno, la verdad que creo que algo positivo que ha tenido la pandemia para nosotros como familia es que ha salido esta situación, ¿no? de trabajo, de poder decir o poder sentirme acompañada en ese aspecto, de decir, bueno, a ver, tu crecimiento laboral está a 500 kilómetros de mi crecimiento laboral, crece vos y crezco yo, y así estamos todavía construyendo esta familia así medio ensamblada entre mamá que está con un hijo y otro en camino, otra, y en Santiago, y mi marido que está en Rafaela, 500 kilómetros. Pero me sentí muy bien, digamos, cuando empezó a trabajar aquí en Santiago, bueno, volver a lo que uno quiere, lo que uno quería, digamos, después de trabajar en las temáticas que a vos te gustan, para lo que te has formado, para lo que te has capacitado. Y la verdad que era re lindo, cómodo volver a Santiago, ¿no? Extrañaba mucho esto. Y me agarró en la pandemia. Todo esto ha sido muy movilizador, creo. Yo creo que es un tema común que hemos tenido las mamás, como adaptar esta cuestión familiar en el ámbito laboral, y en una situación más o menos parecida estás vos. Sí, ha sido la verdad un gran desafío. Nosotros, con mi esposo, con Lucho, los dos somos docentes de la universidad, y nuestros hijos, Matías en su momento tenía 11 y Sofía estaba
terminando salita de 5. Y la verdad que también habíamos empezado esos días, los primeros días, con que nos íbamos a aislar, a ver cómo venía un poco el tema de la pandemia, llevando un poco de cosas, algunas carpetas, libros de la universidad, y nunca más volvimos. A nosotros la verdad ha sido muy duro como familia, porque de pronto hemos pasado a ser docentes de universidad, a ser docentes de nivel inicial, docentes de primario, y el único nivel que nos faltaba es el secundario. Era hacer los videos para nuestros alumnos y soltar y hacer los videos para Sofía, tener que disfrazarnos, hacerlos bailar, hacer las maquetas. En el tiempo que podíamos, comíamos, porque era una mezcla de todo. Era nuestra casa, era el lugar de trabajo, era el lugar de esparcimiento, con todos los temores que había. Yo me acuerdo que cuando la primera etapa, que estaba muy dura, que no se salía, que los chicos no salían, yo me acuerdo que Sofía lloraba cuando nosotros la queríamos hacer salir a la puerta de la casa. Miedo. Muerta de miedo. Entonces ha sido lidiar con nuestras actividades, con los temores de ellos, los temores nuestros. La verdad que ha sido muy duro, pero bueno, después nos hemos ido acomodando de a poco, y tratando de eso, de disfrutarlo en el camino, porque habíamos llegado un momento en como que estábamos tan estresados todos, que se vivía una situación, digamos, de no saber qué hacer. Entonces después de eso, dejar que las cosas empiecen a fluir, y la verdad que ha sido una etapa muy linda, porque nosotros hasta profesionalmente también hemos tenido la posibilidad de tomar capacitaciones que quizás antes no lo podíamos hacer. O eran Exactamente, entonces en ese sentido hemos encontrado, no sé cómo, el espacio, nos hemos seguido capacitando. De pronto, yo que soy investigadora, mi lugar nato es el laboratorio, no era el laboratorio, bueno, tenía que buscar otras herramientas, cómo ir, digamos, enriqueciendo en otras partes, así que en ese sentido el tema de capacitaciones nuevas, que te hacen también abrir la cabeza a nuevos desafíos, a formas nuevas de cómo encarar tu temática. Así que bueno, acomodándonos y saliéndonos hasta que ha llegado la parte híbrida, que hay de nuevo. Readaptarse. Sin saber cómo hacer, porque de pronto estábamos acostumbrados a estar 100% de la casa. Después, mitad híbrido, mitad de la casa, mitad... Entonces, bueno, ahí. Pero bueno, creo que la experiencia nuestra ha sido como la experiencia de todos, ¿no? Uh-huh. Sí, por ahí, puede. claro, por ahí ustedes han tenido otro tipo de experiencia, porque con hijos más grandes sí. Ha habido otra dinámica familiar, digo, en las experiencias de los chicos y su vida académica. Por ejemplo, me acuerdo, bueno, el día que nos reúne la decana, nos dice, bueno chicos, 15 días, paramos, vemos qué pasa. Y bueno, volver a la casa, así como que a acomodarnos un poco. Mi hija me dice, mami, no sé qué va a pasar. Como creo que hemos hecho todo, hemos juntado un poco de cosas, ir a hacer las compras y volver y meternos en la casa. Y después de un tiempo era acompañarnos, porque sí, los chicos, tengo una hija que va a cumplir 21 años y terminaba su secundario sin hacer el famoso viaje de quinto, sin festejo de nada, o sea que para ella también ha sido muy duro. Y después empezar la universidad, también virtual, ha estado complicado y sí, digamos, la he tenido que apoyar mucho. Ha habido muchos momentos de llanto, digamos, porque terminar sin sus compañeros, sin verlos, sin viaje, y después empezar con gente que realmente no conocían, solamente virtual, ha estado difícil. Y después por el tema de la familia, mis papás son grandes y hemos estado 15 días sin vernos, así que... Sí, ha sido bastante intenso, sí. Sobre todo hijos, emprendimiento en casa, sí. Bueno, se han juntado muchas cosas. Sí,
yo me acuerdo que, bueno, yo hago pastelería, para los que por ahí no saben, pero me acuerdo que cuando arranca la pandemia, nosotros teníamos un fin de semana largo en donde teníamos 6 mesas dulces, ya encargadas, pagadas, organizadas, ya empezadas, o sea, porque Con todo el material. con todo el material previo, con todo comprado, y cuando nos empiezan a cancelar los eventos uno por uno, porque han sido 2 días, me acuerdo que, bueno, yo tengo un departamento que está todo equipado para la pastelería y vivo en el mismo edificio, o sea, en ese sentido eso me ha beneficiado un montón, que esté casi puertas adentro porque he podido trabajar igual. Pero el día que anuncian las restricciones, me acuerdo que me he sentado al lado de una de las mesadas grandes que tengo a llorar. Si bien, bueno, yo tengo mi pareja que tiene un sueldo fijo y mis papás que de alguna manera siempre me han bancado y me han apoyado cuando económicamente he hecho falta, por ahí era el tocar un poco esa independencia económica y la estabilidad económica a la que una, sobre todo cuando es emprendedora, le cuesta llegar, porque arrancar con un emprendimiento y lograr una estabilidad económica tiene como todo un proceso de madurez que se va dando con el tiempo, con los años, con el trabajo constante, con las proyecciones. Entonces volver a eso ha sido como o sea, una etapa de mucha angustia, y han sido 2 semanas, las primeras 2 semanas sobre todo, de mucha angustia porque yo no podía trabajar, y para mí mi trabajo siempre ha sido mi cable a tierra, o sea, de hecho disfruto mucho de lo que hago. Me acuerdo que estaba me encontraba haciendo mi trabajo final, mi proyecto final para recibirme, que era lo que me faltaba para ser ingeniera en alimentos, y mi compañera me llamó por teléfono y me dice, bueno, aprovechemos estas 2 semanas para arrancar con todo, o sea, porque ya estaba en proceso, pero las dos teníamos nuestros propios emprendimientos, con horarios complicados, entonces encontrarnos, muchas veces juntarnos nos costaba muchísimo encontrar horarios en conjunto. Bueno, en ese sentido la pandemia nos ha ayudado a arrancar otra vez con otro ritmo, y ese año terminamos a fin de año nuestro proyecto final y lo defendemos el 18 de diciembre, casi con la Navidad a cuesta. Y por otra parte me había tocado en mi parte maternal, bueno, yo soy mamá, mi hijo tiene hoy 14 años, está por cumplir 15, justo me ha agarrado en ese momento tenía 12. Parece que han pasado muchos años, pero recién se están por cumplir 2, y nosotros cada uno siempre nos hemos llevado muy bien y hemos sido muy compañeros, pero cuando ha arrancado la pandemia de tener cada uno sus actividades y encontrarnos por ahí en ciertos momentos del día, nos hemos pasado a ver todo el día, ha habido muchos roces, ha habido cambios de ánimo de parte de él también, porque él estaba entrando en su adolescencia, entrando al segundo año de secundaria, había dejado de ver a sus compañeros y dejar de hacer todas sus actividades, no lo ha visto por más de 40 días a su papá, que bueno, también ha repercutido en él, en sus cambios de humor, y a mí me ha tocado por ahí hacerme cargo de todo ese costado, digamos, o sea, no solamente de seguir llevando adelante mi emprendimiento y ver cómo se iba a sostener y cambiar la estructura que tenía, sino también la parte de la maternidad, que me ha tocado sostenerlo un poco sola. Por las historias que ustedes me cuentan, hay una cosa que me ha llamado la atención. En todos los casos, por ahí en el de Bea ha sido menos marcado, el rol de ustedes como mujeres ha sido bastante determinante para cómo ha continuado la vida familiar, la vida laboral, y creo, Marti, que vos has marcado cosas bastante fuertes, el hecho de las crisis, o Nati, que han sufrido los hijos más grandes, ¿no? Que estaban pasando por una etapa de transición. ¿Ustedes creen que la pandemia ha afectado de formas diferentes al rol de la mujer dentro del seno familiar, vinculado sobre todo con la cuestión laboral? Muchísimo, muchísimo, sin duda alguna que sí, porque a nosotras como mujeres nos ha tocado no solamente hacernos cargo de la parte escolar, sobre todo en los primeros tiempos. Si nosotros nos ponemos a evaluar las estadísticas, ¿cuántos padres se han encargado en un 80 o en un 100% de la misma manera que nos hemos encargado nosotras de la parte escolar de
a los que tenemos hijos en edad escolar, que ha sido el caso de todas, se lo charlaba inclusive en los grupos de padres, en las conversaciones con los profesores, con los maestros. A mí me toca, por ejemplo, de mis papás, los dos son docentes, mi mamá de nivel inicial y mi papá de secundaria. Inclusive eso se ha visto como muy marcado, no solamente hacerse cargo de la parte laboral de uno, de la parte escolar de los hijos y de todos los quehaceres de la casa, ¿no? O sea, claro. Porque encontrarnos las 24 horas del día también, o sea, hay que sostener una casa el día a día con todo el movimiento que hay de tantas personas circulando. Yo vivo en un departamento chiquito, pero me acuerdo que en ese momento teníamos 2 computadoras, los 3 necesitábamos a veces la computadora al mismo horario y bueno, uno se conectaba el celular en una pieza, el otro en el living y el otro en la otra pieza, porque teníamos también la posibilidad de tener 3 ambientes en los que se podía cerrar una puerta y cada uno podía continuar con sus actividades. Y particularmente tu emprendimiento está cerca de tu casa, pero nos ha pasado que quienes hemos metido el trabajo adentro de nuestras casas, ha tenido otra cuestión muy particular. Les debe haber pasado a ustedes, sobre todo Nati. Sí, ha sido... No, tener que trabajar en realidad es esto, de lo que hablábamos un poco también a destiempo, ¿no? Les llegaban mis correos a las 3, 4, 5, 9 de la mañana y capaz que después me mandaban un mail a las 10, que es un horario que la gente estaba despierta y yo estaba durmiendo, porque te alteraba todo. Para poder escribir, nosotros teníamos que hacer publicaciones. Como no podíamos ir al campo, los datos que teníamos los hemos aprovechado para escribir y hacer las publicaciones. Las 11 publicaciones que hemos escrito en el año más fuerte de la pandemia han sido todas escritas hacia los tumbos, entre el horario en el que mi hijo se dormía, sacándole la teta, con la computadora en la pieza. No, ha sido un espanto. Ha sido muy difícil. Y creo que no tiene una relación, me parece que en realidad, pensando en esto de que los chicos, creo que todos los chicos han sufrido mucho. Sí, yo les escucho a ustedes diciendo, y yo en este momento pienso que cuando ha sido la pandemia dura, decía, ¿cómo uno tiene 15 años, 20 años? Le doy el celular Pero no, el mío tenía 2 años y no le podía dar el teléfono. Al principio decía, no, soy una mala madre. Claro. ¿Por qué? Pero después terminas todo. Las mamás que hemos hecho, dice, tomar la tablet, el celular, la computadora y el televisor para que me dejes hacer una cosa. Porque no te dejaban hacer, no se podía, ellos también estaban sufriendo. Sí, y es que ha sido un cambio muy duro. En el caso nuestro, por ejemplo, nosotros antes, pre-pandemia, nuestras actividades con ellos empezaban post-colegio y estábamos abocados el 100% a ellos. Entonces era papá y mamá en la casa, haciendo cosas con ellos, haciendo cosas de la casa. Entonces de pronto encontrarte a vos, mamá o papá, y ellos no entendían que vos tenías que trabajar, que tenías que dedicarle tiempo, o sea, que era tu trabajo. Entonces era eso, hacerlos entender de que ese tiempo que vos estabas al frente de la computadora no era que estabas con el jueguito como ellos, sino que era que estabas tratando de hacer algo a nivel laboral. La verdad que ha sido muy caótico para todos, creo. Sí, yo creo que ni mi gato logró entenderlo todavía. Sí. Ahora, creo que esto, bueno, nos ha hecho repensarnos como mujeres dentro de nuestras actividades laborales. Y seguramente estamos, transitando procesos históricos constantemente. Y en estos procesos históricos las mujeres hemos ganado derechos. Que hoy nos ubican en esta posición, que nos hacen ver todo lo que hemos pasado con otros ojos. ¿Cuáles son los derechos que ustedes creen que todavía nos falta como mujeres conquistar para lograr esta plenitud laboral? Nati. De decir que hemos ganado muchas cosas, eso es verdad, porque nos vemos mujeres emprendedoras, jefas, y era, digamos, mi pensamiento antes era casi imposible ver a un hombre dirigir una empresa, y sin embargo ahora tenemos, por ejemplo, Marta aquí que dirige su empresa,
un poco eso de soltarnos y decir, bueno, de plantarnos ante la gente, ante la sociedad, y decir, bueno, yo tengo la fuerza de hacer o de generar o de emprender esto o de iniciar algo. Y mira, si soy sincera, creo que no nos falta casi nada, chicas, porque tenemos la fuerza. Somos mamá, somos papá. Me ha tocado ser mamá, papá. En la pandemia me ha tocado ser electricista, pintor, todo. Así que yo siempre le digo a mi hija y digo a todas mis amigas, si yo lo puedo hacer, lo pueden hacer todos. Así que... Pero no sientes un peso más grande. A ver, me gusta. Contanos ese peso. No, me parece a mí que pasa, siempre entro en esto, ¿no? Porque en algún momento yo también me llegó a decir, soy una super mujer. Soy ingeniera agrónoma, magíster, emprendedora, mamá. Y me dicen, che, todo tengo que hacerlo bien. Como que es agotador. Basta. Pero esa presión te la pone sin querer. Y también los estándares de evaluación. Porque esto que dice Nati es muy real. La verdad, la mujer ha ido consiguiendo, digamos, a costa de muchas otras cosas, estos espacios que corresponde que ocupemos. Pero sin embargo siento que todavía el peso de las formas de evaluar no contemplan el rol también de la madre como mujer, como madre, ama de casa, y te viven pidiendo un estándar que entres en un escalafón que sea igual quizás a la del hombre. Entonces, por ahí nosotros, había una capacitación que nosotros estábamos haciendo, que hablaba gente de CONICET, y hablaban del hecho de las mujeres investigadoras en el CONICET, cómo todavía faltan esos espacios, llenar en números, como en las evaluaciones de CONICET, por ejemplo, no hay nada que contemple esto. En los reconocimientos. ¿Entiendes? Entonces, cuán difícil es... que se baraje estas cuestiones de espacios ganados y adquiridos en lo que implican la parte de evaluaciones. Hay una cosa que es como recurrente que aparece cuando uno habla del rol de la mujer en el trabajo, es que a la mujer se nos pide que nosotros trabajemos como si no maternásemos, o como si no fuésemos madres, y que seamos madre completa como si no trabajásemos. Y si vos te pones a pensar, el día tiene 24 horas, 8 trabajas, 8 duermes, y en las otras 8 horas tienes que hacer magia. Y aparte hay una cosa muy interesante que lo que están hablando todas, en ningún momento hemos hablado de un compañero. Porque digo, a la mujer, cómo ocuparse de la maternidad 100%, siempre la mujer ocupándose de los hijos, las hijas. Digo, aquí hay otros roles que solamente los estamos cumpliendo las mamás, cuando creo que, como dice la Nati, todos tenemos la capacidad de hacer todo. Digo, si yo puedo ocuparme de aquellas tareas que tradicionalmente las hacía el varón de la casa, como hemos escuchado a nuestras abuelas, a nuestras mamás, y de repente seguimos con la tarea, con la tarea esta abocada a la como que a la nos mujer. cargamos más cosas. Claro, Sí, tal eso. cual. Pero en realidad hay que empezar a pensar si somos nosotras mismas o es una sociedad que nos está diciendo, bien, has hecho muy bien la maternidad, ahora te vamos a dar, gracias al derecho y esto de que vas a poder trabajar. Perfecto. Ahora, cuando trabajes tienes que trabajar Tal cual. a mil, ¿eh? Sí. Tienes que dar lo mejor. Bueno, listo. Voy a trabajar. Y también te tienes que hacer cargo de la casa. Y vos decís, Es dame como que la uno para sociedad, mí, para mí es como que la sociedad te está pidiendo que demuestres, o sea, está bien, te damos los derechos, eso no es Pero te tomá, damos, a ver, tomá los derechos, a ver pero qué haces. demostrarnos que puedes hacer esto y todo lo que viene también. que lo haces bien. Claro, lo y lo tienes que hacer bien, y si lo haces mal, está como muy cuestionado. Sí. A mí, por ejemplo, me ha pasado antes de venir una situación particular con mi hijo, que... O sea, y he llegado a sentir que nada de lo que hago es suficiente. O sea, si bien a mí me toca por ahí estar como más presente porque él vive conmigo, él en mi casa tiene su espacio, y también soy la que le pone los límites y la que le dice no y la que le dice sí. Entonces, cuando te cuestionan algo que no te ha salido bien, es como que uno llega a sentir como que nada es suficiente.
a mí me ha tocado quebrarme por cosas que son tonteras, pero que realmente, que después de todo lo que uno pone y se esfuerza, o sea, nada sigue siendo suficiente, y me ha tocado tener que hablar con el padre y decirle, no puedo llego. sola, Haceme digamos, cargo. no puedo sola, o sea, no puedo hacerme cargo sola más, o sea, mi cuerpo no aguanta, mi mente no aguanta, y está en una etapa difícil, porque la adolescencia es muy difícil de llevar. A mí, por ejemplo, me ha tocado, siento, en una etapa como inmadura para sobrellevar un hijo adolescente, y no lo estoy pudiendo manejar, y tengo muchísima contención, y tengo gente en el entorno que me banca, pero es como que estoy necesitando que otra persona tome ese rol que lo estoy haciendo sola, y me ha tocado decir, bueno, necesito que vos también hagas tu parte, o sea, como diciendo, no te estoy pidiendo que me des una mano, te estoy pidiendo que hagas la parte que te corresponde. Y en eso también nos toca sentir como mucha culpa, porque nos sentimos en parte ausentes, o sea, sentimos que en parte estamos fallando en nuestra maternidad, sentimos que como que no estamos llegando al estándar que nos está pidiendo capaz que nuestros hijos o hijas, o la sociedad misma, o el entorno. Es como que ¿cuánto más? O sea, ¿cuánto más hay que aguantar? ¿Cuánto más? O sea, ¿cuántas más horas del día uno tiene que estirar para poder llegar con todo? O sea, ¿cuánto? Y la culpa que nos come de decir, no llegamos, o sea, no llegamos y no lo exteriorizamos. A mí me ha costado mucho exteriorizar esto, o sea, exteriorizar de que me cuesta ser madre, exteriorizar el hecho de que me cuesta llevar hoy adelante un hijo adolescente, que me cuesta... que no puedo, o sea, que no lo sé hacer, que no sé responder, y sentirme culpable por todo eso. En realidad lo que pasa, yo creo que quién sabe, digamos. Claro. ¿Quién sabe? Porque no lo sabes vos, no lo sé yo, y claramente no lo sabe nadie. Porque no hay no hay manera de hacerlo 100% bien. Sin embargo, seguimos buscando responder una exigencia a nivel social, a nivel familiar, a nivel laboral. Digo, estas exigencias siguen estando, ¿Sí? y las vamos respondiendo día a día con, bueno, estándares cada vez más altos. No, y aparte que todavía sigue la frase del que porque vos sos la madre lo tienes que saber resolver. Entonces, Pero también viene por una cuestión de carga, de que se ha romantizado durante muchos años la maternidad, como decir, yo de hecho cuando estaba, me quedé embarazada de mi hijo, de primero, me dicen, le digo, voy a ser mamá, le cuento a una chica, en el caso que me dicen, al fin, ahora ya vas a ser una verdadera mujer. bueno, Puta, que mierda de ciudad antes, digamos, me dice, ¿qué? No entiendo. Claro. He dicho una mala palabra. ¿Qué? O sea, ¿por qué sos mujer recién cuando sos mamá? Y con las exigencias que ahora tenemos, volvemos a lo mismo. Bueno, tenés que ser mamá, tenés que ser profesional. No, pero tenés además, que... encima, dentro de la maternidad, que no es una cosa que sea menor, porque te duele la cabeza desde que nace, porque es chico, porque usa pañales, porque tiene alergia, porque cuando crece va al jardín no sabes cómo tienes que hacer, porque en el jardín te piden cosas, porque... ¿Qué? ¿Le vas a dar un alfajor de chocolate? No, ¿qué come pan? ¿Qué tu hijo ve la tablet? Me muero, qué mala madre sos. Vos decís, chicos, no llegas. Porque para cocinarle comida orgánica necesitas mucha plata y mucho tiempo. Sí. Porque para poder sentarte a jugar con tu hijo o con tu hija necesitas tiempo y necesitas ganas también. Y encima, a ver si te ocurrió trabajar. Encima además eso, digamos, porque además también tienes que trabajar y también tienes que ser excelente. Y tienes que cumplir las 8 horas y tienes que hacer todo lo que vos tienes. Porque además si te gustó el campo, bueno, a vos te gustó ser mamá, lo lamento. Báncatela. Sorry, si vos quieres ser mamá, sorry. Es muy interesante porque lo que están planteando en realidad son estas nuevas estructuras sociales, ¿no? Estamos atravesando en cambios sociales muy interesantes en donde que los estamos viviendo fuertemente, pero que aún se reproducen esquemas tradicionales, ¿no? De hecho, creo que las que estamos aquí somos trabajadoras de espacios que son tradicionales y se siguen con esas normativas. ¿Creen que estos espacios tradicionales están afectándonos como mujeres en nuestro rol trabajadora, que se nos exige más? Yo creo que sí, depende mucho, no sé, particularmente los trabajos de ustedes, digamos. En el rol mío, sí. Sí se exige, pero sí es cierto que hay, con todo esto que pasó de la pandemia, digamos, ha habido una cuestión de si se quiere entender un poco. Creo que
que las Estamos en cosas proceso. se están... Se está flexibilizando un poco. Sí, un poco... Pensando. O por lo menos repensándolo, Sí, que sí, creo sí. que ya es un montón, digamos. Creo que dentro del trabajo, dentro de lo laboral, gente que antes era decir, no, es imposible, hoy ya está entendiendo que en realidad las cosas son diferentes, que las cosas han cambiado, que las cosas van a seguir cambiando, pero creo que es una deconstrucción constante, porque esto que parece una charla continua o una charla que la damos entre un ambiente solamente de mujeres, esta charla, o por lo menos a mí, me 4 o 5 veces a la semana, de alguna corrección de algún comentario o una pregunta como para un disparador para decirles, che, me parece que no estás bien, pensándolo bien. Creo que hay un montón de cosas para hacer todavía desde el ámbito laboral para trabajar, sobre todo en una carrera de hombres como la mía, digamos. Sí, Claro. totalmente. Así es muy violento, sobre todo eso. O me pasan las dos cosas. O puedes porque soy ingeniera, o no puedes porque sos mujer. Claro. Acá lo hago yo, ¿entiendes? ¿Sienten esto ustedes también? Sí. ¿No puedes pues sos mujer? ¿En dónde lo sienten más? A mí, por ejemplo, me ha tocado vivirlo, no en lo personal tanto, pero sí con compañeras mujeres, ingenieras que se han recibido y han salido a la búsqueda laboral, y los puestos que les interesan o a los que uno aspira a llegar también, no podían ser ocupados por mujeres porque en el requisito te pedía que seas hombre. Nosotros tenemos, y yo siempre remarco esto, tenemos la misma formación, y en nuestra carrera en particular, por lo menos en Santiago del Estero, la mayoría de las egresadas de ingeniería en alimentos somos mujeres. Pero ¿cuántas mujeres ingenieras en alimentos ocupan realmente en empresas importantes puestos de envergadura o que tengan un rédito económico, ¿no? Un salario que sea muy bueno? Son ocupados por hombres, porque todavía mucha gente sigue pensando que hay ciertas decisiones que solamente las pueden tomar ellos. Y que en la formación profesional ellos pueden llegar a tomar mejores decisiones. Y también existe esto, ¿no? De que el hombre no va a maternar porque no tiene que llevar 9 meses un hijo adentro, porque entonces eso económicamente a una empresa le sigue conviniendo, Por supuesto, entre sí. comillas hablo, ¿no? O sea, está como esa, o pensamiento. vas a una entrevista laboral y te preguntan, ¿y vos tienes pensado formar una familia? O sea, como un requisito para ponerte un freno y decirte no. Ha pasado muchísimo Bueno, en mi ámbito, por ejemplo, Claro. sobre todo que si no te ponen la limitante de manera formal en un llamado Claro. concurso, te lo ponen después, digamos, porque, por ejemplo, bueno, he trabajado muchos años en el este de Santiago, en la parte de secano, y ahí hay muchas empresas, y en realidad, por más que tenga amigas que trabajan en empresas o en la parte privada, son las chicas que no quieren ser madres, por ejemplo, mis amigas que no quieren ser mamás, que se pueden desarrollar en ese aspecto. Pero el resto, ¿cómo haces, digamos, cuando vos tenés que volver a tu casa? Porque vos sabes que tienes que volver a tu casa, darle de comer, cocinar, limpiar, acomodar, y tienes que ir a un campo a las 5 de la mañana y no sabes si vas a volver, porque si te agarró la lluvia no sabes si vuelves, ¿entiendes? O porque no sabes qué vas a comer y no tienen la precaución de agarrar y decir, bueno, listo, cocinas hoy para 7 días. No lo puedes hacer, es inviable. Respecto a los ámbitos tradicionales, a las instituciones, la Secretaría de Políticas Universitarias ha difundido números del 2018-2019 en donde hablan sobre la cantidad de autoridades, de personas que ocupan espacio de decisión dentro de las universidades, que son en mayoría varones. Sin embargo, está bastante parejo la cantidad de mujeres y varones que trabajan dentro de las universidades, que ingresan a las universidades. Estamos hablando ya de diferencias numéricas importantes. ¿Ustedes creen que vemos en un futuro en las universidades y en este tipo de instituciones cambios? ¿Vamos a ver estos cambios que de alguna forma los estábamos evidenciando en algunos otros ámbitos laborales? ¿Cómo ven el futuro de las universidades? Yo creo que sí, y nuestra facultad lo marca. Nuestras dos decanas y vicedecanas son mujeres, digamos, y la mayoría de su cuerpo, digamos, de gestión son mujeres, o sea, como que también la mujer se está animando
a tomar y formar parte de esos espacios, digamos, de autoridad y de gestión y de decisión. Nada más que obviamente uno pone siempre una balanza que hay que dejar para poder llegar a cumplir y formar parte de esos roles. Yo creo que vamos en camino, porque nos sentimos capacitados. ¿Es un espacio que las mujeres hemos ganado de alguna forma? Yo creo que sí, porque, a ver, en las universidades hay elecciones. Sí. Hay elecciones, entonces nos estamos votando, estamos viendo de que la mujer se siente representada por las cabezas en el caso nuestro, de nuestra facultad. Nati, vos tienes también un tiempo dentro de la universidad y creo que lo has visto o lo has vivenciado a ese cambio. Sí. Se nota mucho en el tema laboral, cómo es la gestión. Uno se siente diferente básicamente en el trato de varones, mujeres, pero sí, yo creo que sí vamos a ese cambio. En INTA, por ejemplo, el director de INTA Santiago del Estero es varón, pero la coordinadora de investigación es mujer. Me parece que es como que se equilibra. Intentan hacer una alianza que me parece que es muy interesante. Yo creo que es más importante en cuanto a número que, me parece no tan importante el número, digamos, no quiero que sean 50-50, sino que me gustaría que estos cargos de los que uno habla a nivel gerencial, institucional, lo que fuese, sean concursados, que sean por una cuestión de capacidad, y que si va a llegar un varón esté formado en cuanto a género, digamos. Independientemente, porque puede ser varón y que sea varón, digamos, no me interesa, pero es una persona que respete a la mujer, que respete los tiempos, que respete las formas, la manera en la que se dialoga, que se comunique, que se dirige, los comentarios, esas cosas en cuanto a respeto y en cuanto a capacitación, porque en realidad yo no creo que no pueda, tampoco digo que sea fácil, ¿no? Ni que se hace de un día para el otro, no es que haces un curso y lo tienes clarísimo, pero creo que independientemente del número en cuanto a 50-50, sea, lo ideal para mí, sea una cuestión de capacidad y una cuestión de que esas personas que lleguen, que sean varones, que sean mujeres, tengan una formación en cuanto o a conocimiento en cuanto a género. Creo que la legislación argentina incluso está haciendo un aporte importante al respecto, involucrándose en el tema ¿no? A mí, por ejemplo, dentro del Estado nosotros nos han dado una obligación. Por ley, nosotros tenemos que hacer un curso, que es el curso de la capacitación de ley Micaela. Yo me pregunto en realidad ahora, desde el otro lado, ¿qué más que una capacitación? Porque una capacitación aprobada no significa que lo sepas. Es como en cualquier materia. O que lo apliques. ¿Entiendes? Entonces, estas políticas que creo que están buenas como puntapié inicial, tienen que darse una vuelta de rosca. Decir, bueno, ok, perfecto. Has hecho la capacitación. Ahora está entendido, está aplicado. Y bueno, quizás faltan los órganos que controlen eso. Sí. Quizás falta eso, porque eso implica un cambio de pensamiento. ¿Cómo vos aseguras que capacita y esa capacitación se va a internalizar y va a cumplirlo? Entonces ahí yo creo que deberían estar los órganos de control. A ver si aplica, cómo están en estas instituciones, el tema del respeto, el tema de las igualdades. ¿Crees que generacionalmente hay marcado una diferencia? Sí, yo creo que sin duda sí hay. No sé si puntualmente ahora nosotros lo vamos a ver al cambio generacional, pero hay otras estructuras, o se están rompiendo, mejor dicho, ciertas estructuras con las que nosotros mismos, o sea, mi generación ha sido criada, y estamos tratando de ver otras formas posibles de por ahí de encarar o abarcar todos estos temas, aceptando a las nuevas generaciones que se vienen, aceptando nuevas formas de liderazgo, construyendo redes
está como muy cuestionada. Para mí todavía el rol de la mujer en ciertos lugares y todavía para mí falta muchísimo para tener como esa llegada más natural, pero sí creo que tiene que ser gente capacitada e idónea, y sí creo que hoy la juventud está trabajando más en redes para que eso sea posible. Sí, de a poco me parece que se va dando el cambio. Particularmente lo veo con mi hija, que ya tiene otra visión. No es la misma quizás con la que uno ha sido criada. Ella muchas veces me dice, no mamá, esto ya no se ve así, ahora lo hacemos así o se está... Y es también un poco abrir la mente, ¿no? Abrir la mente de cada uno. Pero no les da la impresión, o a mí me impresiona particularmente, que no es una cuestión solamente generacional. Tal cual, no. Sino que en realidad vos, porque lo vemos, o me parece, ¿no? En Buenos Aires, en los lugares que son más Rosario, que son más ciudades más grandes, se ve mucho más natural esto que aquí. Y si ustedes se van al interior, es más difícil. Es más, sí. Sí, yo pensaba... Yo por ahí pensaba en una generación como la de Mika, como la hija de Nati, exigiéndote. Digo, no es solamente, no por ahí desde que, bueno, esta generación está formada, sino cómo nos están exigiendo a nosotras, primero a nosotras y después al resto de la sociedad, romper ciertas estructuras. Por ahí sí, te da miedo. Yo creo que la generación de nuestros hijos está como viviendo la discusión, la transición, o sea, está cuestionando un montón de cosas que antes nosotros no las cuestionábamos. Nosotros antes no cuestionábamos que nosotros nos toquen la cola en un boliche. Y hoy nuestros hijos o la generación de nuestros hijos se cuestionan, discuten, pueden estar de acuerdo, ¿no? Con muchas formas. También existen hoy docentes, formadores, que todavía tienen como muy incorporada su estructura patriarcal y no quieren salir de eso, y estructuras familiares que también tienen muy incorporado todas estas cuestiones de estructuras patriarcales que no quieren salir de eso, y por ahí hay muchos hijos e hijas que reproducen esas cosas, pero en su contexto lo ponen a discusión. A mí me ha tocado compartir con reuniones con los amigos de mis hijos y ver cómo se plasma todo eso, cómo se plasman esas discusiones, y por ahí uno piensa que están en la edad del pavo siendo adolescentes y te demuestran en discusiones que no, y uno queda como sorprendida de ciertas cosas, pero creo que ellos están viviendo también como una transición. Sí creo que hay una cuestión generacional que está cambiando las cosas, sí creo que hay una generación que ha venido a instalar otras formas posibles, pero también creo que todavía estamos en una transición y que en cuanto a leyes y a acompañamientos y organismos de control vamos como muy lentos en todo eso. Y sí creo que nos falta muchísimo para llegar a nosotras, para llegar a los lugares a los que queremos llegar. Nos falta, creo que estamos. Me quiero quedar con una frase que me encantó: no nos queda otra que adaptarnos. Eso me ha parecido muy rico, porque es así, no nos queda otra que adaptarnos, y está bueno que nos vengan a romper, a desnaturalizar lo que estaba naturalmente impuesto. La verdad que ha sido un placer charlar con ustedes. Me encantaría que se sigan dando estas charlas, y es un placer escuchar otras miradas por ahí de lo que vemos a diario y que seguramente ustedes lo viven también a diario como yo. Así que gracias por estar aquí. Gracias a vos. De esta forma cerramos el especial por el Día Internacional de las Mujeres, con mujeres que nos han dado su mirada respecto a cómo es nuestra sociedad, cómo se comporta y cómo va creciendo día a día. Y para cerrar, quiero citar la frase de las Naciones Unidas para este 2022, para el Día Internacional de las Mujeres. Sin igualdad de género hoy, el futuro sostenible e igualitario seguirá estando fuera de nuestro alcance. Muchas gracias.